Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que como siempre viene a nuestro encuentro este día, viene martes santo, Semana Santa, Señor que fuera. Tiempo demasiado importante en que Dios siempre nos sigue insistiendo y llamándonos a una verdadera conversión. Este día, era justamente el día de la traición, el día de la traición. Escuchamos la primera lectura del libro de Isaías, estamos en el capítulo 49, del 1 al 6. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblo remoto. El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi servidor Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué, para nada inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Queridos amigos, se dan cuenta, aquí encontramos también, ¿verdad?, la traición que será, sobre todo en el Evangelio, pero esto también nos va iluminando. Aquí se destaca, queridos amigos, esta universalidad de la salvación, esta misión. Entero estea lleva. Peñande yaguarecoajina, peñande coebe, peñande yaicua. Somos discípulos del Señor. Discípulo quiere decir que hemos caminado con Él. Fuimos a su lado. Él fue nuestro maestro. Ñajenduja yaicua, peñande yara, yerubeañande. Entero estea ñande discípulo de una o de otra manera, porque ñajendu peñande yara, yerubeañande. Apeisa yaguatañame eleikatumia lleva. La salvación no es solamente, queridos amigos, entonces para un puchito, para un grupito. Aquí te habla para Israel. No, es para todos. Es la universalidad. Ninguno debe quedar a oscuras. Ninguno debe quedar en el pecado. Queridos amigos, ñande entonces diga tú y la ña traiciona, ñande yárabe. Somos cristianos, somos bautizados, diga tú y la ña traiciona. Ñande entonces ñañe mombareteana, yajeshana, ñañe punuye lleva la training. Algunas veces algunos nos quedamos en el camino. Entonces, ñande la tambabaina. Diga tu bema lleva con la vida espiritual, hacer un camino de santidad, hacer un camino de sensibilidad. No, este es el tiempo. Y hoy, en este día, en este martes santo, en que el Señor nos llama a través de esta lectura, porque el Señor, Dios, Él siempre ha sido nuestra fortaleza. Y si Él es nuestra fortaleza, si Él es nuestro escudo, si Él es esa fuerza que va delante de nosotros, evidentemente ese yo que fuera, vamos a poder llegar, no solamente para nosotros, para nuestra familia, para nuestro núcleo, para nuestro país, sino que upé entonces ñande yayepita sota, añamos sarambita peñande yarañe o paro vive. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.